Muy buenas tardes, profesora Pilar Cruz. Le saluda su alumna Melina Flores del primer ciclo Periodismo Semipresencial, curso Análisis Crítico de la Historia de los Medios. En esta oportunidad, mi exposición virtual será sobre el periodismo revolucionario de las Fuerzas Armadas. Bien, vamos pasando al tema. En 1971, la llamada revolución de la Fuerza Armada de nuestro país expropió los medios de comunicación como la radio y la televisión. Bueno, estaba al mando pues el general golpista Juan Velasco Alvarado. Hizo lo propio con los medios de periódicos, es decir, los periódicos, los medios escritos en 1974. Expropió los principales diarios de circulación nacional. Podemos comentar mucho sobre esta época, esta etapa que vivió el periodismo peruano, es decir, los medios de comunicación como la radio, la televisión, los diarios. Él vino con una idea, dio el golpe de Estado y tenía una idea supuestamente nacionalista, por ejemplo, entregarle a la sociedad civil la administración de los medios de comunicación, cosa que nunca se dio en la práctica. Otra idea que él tenía era pues que enfatizar el uso de los medios de comunicación para la educación popular. En un primer momento, cuando se dio el golpe de Estado, se dieron cambios dramáticos e importantes, impuestos en agricultura, educación, industria. Y tenían pues la oposición en ese momento de los medios de comunicación. Es ahí donde este general golpista Juan Velasco Alvarado decide expropiar estos medios como la radio y la televisión para que nadie se oponga ante su gobierno golpista, es decir, tener a todos los periodistas y a los medios de comunicación a su favor. Prácticamente él se adueñó de los medios de comunicación en una primera instancia, radio y televisión en 1971, y en 1974 hizo lo propio con los diarios de mayor circulación a nivel nacional. ¿Quiénes estaban apoyando a este general golpista? Militares, progresistas, civiles liberales y también gente de la izquierda. En un primer momento, sí, gran parte de la población peruana apoyaba estas ideas nacionalistas, porque también se expropiaron diversas empresas que no eran de nuestro país, es decir, eran empresas de otros países, empresas internacionales, y provocaron ahí profundos desacuerdos. Así es. Entonces, continuando con este tema, el general Juan Velasco Alvarado pues no cumplió con estas ideas que impuso al principio, y por lo cual muchos militares pues lo apoyaban en un primer momento. Ya luego esta idea se fue desvaneciendo porque veían que no había acción y que los medios realmente pues pasaron solamente a servir de forma política a lo que él quería, sus ideas, transmitir todas las cosas políticas que él tenía. Es decir, estaba utilizando los medios de comunicación solamente a su favor, a su gobierno golpista. Y así que un pequeño grupo ya de militares oficiales lo siguieron e impusieron al resto de las Fuerzas Armadas estas ideas nacionalistas, pero algunos ya no creían ya. Estaban ahí, pero estaban en desacuerdo ya con estas ideas. Con lo cual en 1975 este general fue derrocado, el general Juan Velasco Alvarado fue reemplazado por el general Morales Bermúdez. Y ya en 1980 se vino la primera elección democrática y fue el presidente Belaúnde Terry quien tuvo que entregar nuevamente los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios.
Bueno, fue una historia negra del periodismo que le tocó vivir a los medios de comunicación y a los periodistas en general en aquella época de 1971 y también 1974. Pero no debemos olvidar ni obviar que en la época del expresidente Alberto Fujimori también se compró a la prensa, a los medios de comunicación, una historia que ya todo el mundo conoce. Y espero que esto no vuelva a suceder, porque los periodistas debemos ser independientes y que nadie pues esté usando nuestra pluma a su favor o a su servicio o a favores políticos. Muy bien, profesora Pilar Cruz, esta es mi exposición de lo que he entendido de este tema del periodismo revolucionario de las Fuerzas Armadas, que no fue otra cosa que imponer sus ideas y utilizar a los medios de comunicación y a los periodistas en sí solamente para algo político, para que nadie se oponga y que sus ideas sean impuestas de manera drástica para toda la población. Muchísimas gracias. Buenas tardes.